Muchas gracias, amada pastora, también nuestro amado pastor, nos aceptaron poder visitarlos. No venimos en son de nada, solamente visitarlos en el amor del Señor, porque el Señor es el que pone el querer y el hacer de poder compartir. Si el Señor pone ese sentimiento en el corazón, hay que obedecer. Así que nuevamente nosotros venimos a visitarlos en el amor del Señor. Le traíamos un regalo que se lo entregamos a nuestro amado pastor para que él lo pueda regalar también a la congregación. Y si necesitamos una visa, así que ahí tenemos más. Y bueno, siempre la palabra del Señor dice que cuando llegues a algún lugar hay que decir que la paz de Dios sea con todos nosotros. Amén. Y como también me han permitido llevar este hermoso privilegio de poder compartir el mensaje en este día, vamos a leer la palabra del Señor. Amén. Que para esta hermosa reunión se encuentra en el Salmo 139. Salmo 139. Salmo 139. Si lo hemos encontrado, le daremos lectura en el nombre del Señor. Amén. Dice, lleva por título Omnipresencia y Omnisciencia de Dios. Y dice así la palabra del Señor. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú ya la sabes. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me cubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz, porque tú formaste mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en lo oculto fui formado, y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Aleluya. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. Amén. Que el Señor añada bendición a la lectura de su palabra. Tome asiento. Nuevamente le damos gracias al Señor por estar en este lugar, porque nos hayan recibido, ¿cierto? Y por poder conocer a nuevos hermanos que son miembros de la iglesia del Señor. Porque la iglesia del Señor es una sola. Hay diferentes congregaciones, ¿cierto? Que tienen diferentes apellidos, como iglesia, tanto, ¿cierto? Pero la iglesia del Señor es una sola. Y dice su palabra, donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo. Amén. Y es así. Dios está en este lugar, donde nos hemos reunido por el amor y la misericordia del Señor. No sé si usted se dio cuenta al principio que cuando yo salí, llegué, saludamos, pero yo salí. Y al momento de salir llegó una niña.
llegó directo, como que parece que algo estaba buscando. Pero después que estuvimos conversando, recibió la palabra del Señor y se fue. Dios sabe los tiempos y las oportunidades. Ahí usted también ore por esa joven, ¿cierto? Ahí estábamos invitándola para que también pudiera participar en este lugar. La palabra del Señor es muy hermosa. Bienaventurados somos de que Dios se haya fijado en cada uno de nosotros, porque es hermoso lo que Dios hace. Él nos creó, nos conoce desde antes de la fundación del mundo. Él sabe todas las cosas. Él ya sabía que cuando nosotros recibiéramos este mensaje, nosotros le íbamos a aceptar. Y como Él sabía de que nosotros le íbamos a estar en nuestro corazón, Él nos escogió. No es que nosotros hayamos encontrado al Señor, porque el Señor no estaba perdido. Los que estábamos perdidos éramos nosotros. Y Él nos encontró. Y somos bienaventurados por tener este hermoso privilegio. Y nuevamente Dios conoce los pensamientos. A veces uno piensa que nadie más escucha nuestros pensamientos, pero Dios los sabe y los conoce. Fíjense que estábamos en el año pasado, porque nosotros pertenecemos también por misericordia del Señor al ministerio de los hermanos gedeones. Los hermanos gedeones son aquellos hermanos que comparten la palabra del Señor por intermedio de los en diferentes lugares. Y estábamos comenzando a repartir en el primer colegio en la comuna de Macul. Y nosotros le compartimos la palabra del Señor a los estudiantes que van pasando. Y de repente en la esquina comienza a gritar un hombre: ¡Dios me escuchó! ¡Dios me escuchó! Y nosotros compartiéndole la palabra a los estudiantes. ¿Y quién está gritando en la esquina? Y cada vez se acercaba: ¡Dios me escuchó! ¡Dios me escuchó! Y pasa por al lado de nosotros y nos dicen: ¿usted me creería si yo le digo que Dios me escuchó? Y nosotros le decíamos: sí, sí, le creemos. Fue a dejar a su niña dentro del colegio. Y cuando salió del colegio, volvió gritando de nuevo: ¡Dios me escuchó! ¡Dios me escuchó! Gritaba. Y pasa por al lado y digo: a ver, ¿cómo es eso de que Dios le escuchó? Sí, le dice: lo que pasa es que yo trabajo en el McDonald's. Y ayer en la noche llegué como a las 10 de la noche a mi casa. Y estaba tan triste, estaba tan acomplejado. Y me puse a escuchar canciones cristianas. Y yo dije, porque a veces no dudo que Dios existe, yo dije: Dios, si tú realmente existes, pon en mi camino alguien que me regale una Biblia o un Nuevo Testamento. Y hoy día vengo a dejar a mi hija al colegio y ustedes me regalan un Nuevo Testamento. Dios me escuchó, gritaba: Dios me escuchó. Aleluya. ¿Qué va a hacer callar a ese hombre? Dios conoce los pensamientos. Nada hay oculto delante de Dios. Por donde todo uno transita, Dios ya lo conoce. Dios conoce el día de mañana. Y el día de mañana no nos pertenece, ¿cierto? Y aprovechando que están ustedes acá en este servicio y también los hermanos que por misericordia permita al Señor que lo vean también a través de las redes sociales, el día de mañana no nos pertenece. El día de mañana le pertenece al Señor, ¿cierto? Nosotros no sabemos a dónde nos va a llevar el Señor, pero si el Señor quiere, ¿cierto?, que nosotros le busquemos en espíritu y en verdad. Aleluya. En espíritu y en verdad. Porque Dios es galardonador de aquellos que le buscan en espíritu y en verdad. Y Él conoce todas las cosas. ¿Habrá algo oculto delante de Dios? No. ¿Habrá algo imposible delante de Dios? Tampoco. Dice la palabra del Señor: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Por misericordia, el Señor me llamó a sus caminos. Y yo le doy gracias al Señor porque se haya fijado en mí y me haya permitido conocerle. Es una gran bendición. Yo, cuando acepté al Señor en mi corazón y le pedí que me ayudara, comencé a caminar. Le dije al Señor que pusiera una iglesia donde congregarme. Y así lo hizo el Señor. Y saben, cuando uno nace, cuando guagua, ¿cierto?, lo primero que hace es llorar. Y pasa llorando, ¿cierto? Y después comienza a gatear, y después comienza a caminar. Cuando una persona acepta al Señor en su corazón, dice la palabra del Señor que nueva criatura es. Hay un nuevo nacimiento. Las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. Y uno también, cuando acepta al Señor en su corazón, que no son mi caso, yo pasaba llorando. Pasaba llorando porque era algo tan grande lo que el Señor había hecho en mi vida, que era algo muy hermoso. Y comencé a caminar. Y el Señor me permitió también tener descendencia, tener hijos. Y ayer fue algo tan precioso. Porque como dice su palabra, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él.
Así El es. día de ayer tuve el privilegio de que ellos me invitaran, porque ellos se están congregando en una iglesia distinta a la que yo me congrego. Pero ayer habían bautismo en esa iglesia. Y mi hija mayor y el segundo hijo aceptaron al Señor. Aleluya. Y fueron bautizados ayer. Así que imagínense, yo ayer estaba con lente porque como había sol, a mí me complicaba. Así que me veían con lente, pero yo por debajo estaba ahí secándome las lágrimas porque han aceptado al Rey de la Gloria. Aleluya. Sí, La Señor. mejor herencia que nosotros, si me emociona, me disculpa porque yo soy yo. La mejor herencia que le podemos dejar a nuestros hijos es el Evangelio. Amén. Sí, Señor. Porque la promesa que nos hizo nuestro Señor Jesucristo es la vida eterna. Dios Gloria no a nos Dios. prometió casa, ni auto, ni riquezas, fue la vida eterna. Porque Aleluya. por nuestra causa vino nuestro Señor Jesucristo a la cruz del Calvario. Y por ese hermoso privilegio nosotros podemos tener acceso a la salvación. Y Aleluya. es por eso que nosotros tenemos que compartirlo. Ahora, usted, nuevamente, a veces nos puede tocar pasar por momentos difíciles y momentos tristes. Gloria a Pero Dios Dios. dijo de ser Dios. Sí, es Dios. Así A es. veces le pedimos, Señor, ábreme la puerta de trabajo y el Señor nos abre la puerta de trabajo. Pero de repente dicen, ¿sabe qué? Muchas gracias, no necesitamos más su servicio. Y quedamos sin trabajo. Pero ¿cómo lo voy a hacer? Tengo que pagar estas cuotas, tengo estas deudas, ¿y qué voy a hacer? Y madre, como que ya nuestro Dios que era grande, ya no es tan grande, parece. ¿Sabe Aleluya. que mi hija terminó de estudiar también en la universidad este año, en diciembre? Hizo la práctica en Coca-Cola, pero terminó la práctica y ella iba a salir de vacaciones y quería salir de vacaciones en enero, pero sabe que cuando salen de vacaciones después de la práctica no lo llaman de vuelta, pasa siempre. Entonces ella se fue de vacaciones y estaba esperanzada y dijeron no, porque le gustó cómo hizo la práctica, y la iban a llamar y lo que no. Y sabe que en marzo, comenzó en marzo, y ella me dijo, ¿sabéis qué, papá? El Señor me dijo que en marzo me iba a abrir una puerta de trabajo. Y era como la mitad de marzo ya. Y a veces uno conociendo el poder del Señor, Aleluya. yo pensaba por dentro, ¿y qué pasa si el Señor no le abre la puerta en marzo? Porque puede ser también. Pues. Entonces, no, si papá, si el Señor me dijo que me iba a abrir la puerta de trabajo en marzo, y a la otra semana me volvió a hacer lo mismo, papá, el Señor me dijo que me iba a abrir la puerta en marzo. Y yo decía, mira hija, tú tienes que entregarle tu vida al Señor, y deja que el Señor obre, y si el Señor te va a abrir una puerta de trabajo, lo va a hacer donde Él quiera. Pero yo le decía así, pero yo estaba dudando como papá, sí papá. Y de repente me dice, mira papá, me llegó una carta de oferta. ¿Viste que yo te dije que el Señor me iba a abrir una puerta de trabajo en marzo? ¿Viste? Y ya está trabajando. El 1 de abril comenzó a trabajar. No. El Señor conoce todas las cosas. Aleluya. La vida está escondida en Cristo. ¿Sabe que mi hermano, usted ha escuchado la alabanza siempre? Siempre caminé por camino de ti. Yo conozco quién escribió, a quién Dios inspiró a escribir esa alabanza. Y la madre de ese instrumento es mi misma madre. Yo conocí por los caminos que él anduvo, que también fueron los mismos caminos por los que yo también anduvo. Y Dios obra. Y esa hermosa alabanza ha recorrido muchos lugares. Aleluya. En este lugar Dios también puede hacer la obra. Porque nosotros muchas veces pagamos en tristeza y en soledad. ¿Cierto? Pagando en soledad también es otra alabanza. Y yo también lo vi muchas veces en muchas situaciones. Y el Señor tuvo misericordia. ¿Sabe que Él, en el año 2000, me dijo, ¿sabes qué, Cristian? Yo tenía una camioneta Toyota, porque como trabajaba en la feria teníamos ingresos. Dios conoce todas las cosas, ya que Él no anda oculto y Él es todopoderoso y todo lo puede. Pero a veces nos pueden ocurrir cosas que son permitidas por Dios, pero son para ver la gloria de Dios. Aleluya. Por lo tanto, cuando nos pase algo, no diga, ¿por qué, Señor? Sino que diga, ¿para qué? Porque todo es para la gloria de Dios. Para un buen cristiano, todo lo que nos ocurra, para los que somos muy ¿cierto? Todo redunda para bien. Y
Yo, como le digo, tenía una camioneta Toyota 4x4, era de estas que usan en las mineras, no sé si han visto que era grande, Amén. pero era una camioneta usada. Y me dice, ¿sabes qué, Cristian? El Señor me mostró que tú chocaste con una camioneta. Ora para que el Señor te proteja. Y yo le decía, ora tú por mí. Como a las 2 semanas me volvió a decir, Cristian, el Señor me volvió a mostrar que chocaba en la camioneta. Ora para que el Señor te proteja. Y empieza a tocar la camioneta y por delante, por el lado derecho de la camioneta, dice, por aquí el choque, dice, por este lado el choque. Yo ya estaba preocupado. Resulta que a mi hermano menor, una persona mató a su mujer, puso un balazo en la cabeza. Esto fue en febrero del año 2000. Y en junio, mi hermano menor estaba de cumpleaños. Mi hermano menor no sabía el sueño de mi hermano mayor. No habían conversado. Yo sabía del sueño de mi hermano mayor, porque me lo había dicho 2 veces. Y resulta que para el cumpleaños de mi hermano menor, yo dije si le podía acompañar al cementerio para ir a la tumba de la ex polola. Así que lo acompañé. En esa camioneta, el único cinturón de seguridad que estaba bueno era el del chofer. Todos los otros no tenían cinturón de seguridad. Llegamos al cementerio y no pensé en cómo podía estar mi hermano. Resulta que me dice, oye, ¿manejo yo de vuelta? Ya, pues, le pasé el hermano. ¿Sabe que el día anterior en la reunión estaban arreglando el coro de la iglesia donde yo me congregaba? Y me tocó estar en la última banca. Y sabe que en la última oración yo me arrodillé y sentía como que 2 manos gigantes me guardaban. Imagínense, yo estaba arrodillado y sentía como que 2 manos gigantes así. Yo estaba al medio de las 2 manos gigantes. Fue una sensación que tuve en ese momento. Y al día siguiente, como mi hermano me acompañó, me dijo si lo podía acompañar al cementerio. Fuimos. Él invitó a amigos, tuve que pasarlos por un lugar y él venía manejando de vuelta y venía por antes no era autopista, por ahí por la votación donde está el cementerio metropolitano. No, pero está igual que ahora, pero antes no era autopista y venía full. Entonces yo venía en el lado del copiloto, en el lado derecho, y sale de la carretera y bueno, a máxima velocidad. Y yo no quise decirle nada para no entorpecer el manejar. Y venía pensando, y me acordé del sueño de mi hermano mayor, y pensaba cómo podía ser el choque, o frontal con otro vehículo, o darse vuelta, o chocar con una pared. Señor, cúbreme con tu sangre. Sale, se va por la carretera, que la carretera tiene 2 pistas, y antes de Salesiano aparece un camión betonero, de estos grandes, de estos que de la construcción. Llega y se cruza, y al cruzarse salió tan mal que tapó las 2 vías. Aquí viene el choque. Imagínense, a toda velocidad, aunque hubiera ido, porque había mucha velocidad, no tuvo la culpa del porque él tuvo la culpa. Aquí viene el choque, señor. Cierro los ojos, el parabrisas se atrapé. Yo estaba sin cinturón de seguridad, quedé adentro. El camión donde se dio cuenta que la había embarrado, se tiró hacia atrás. Imagínense, si yo hubiera quedado metido en los frenos, me revienta. Se va hacia atrás y se da la fuga. Y justo venían 2 carabineros en moto y lo paran más allá. Yo para salir tuve que desarrollar la puerta porque estaba arrugado. Tuve que salir y me tiré de la rodilla. Y la gente me preguntaba, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Y a mí no me pasaba nada. Yo estaba orando. Y después que me levanto, veo a mi hermano y mi hermano le habían sacado las zapatillas. Y estaba tirado en el suelo. Sangraba por la nariz y por la boca. Y en ese test, justo veo el teléfono y le pido que llamen a mi hermano mayor. Y le doy los números uno por uno. Imagínense, tenía el estrés y el sangrado. Le habían sacado los zapatos a mi hermano. ¿Saben que llegó primero mi hermano con mi papá? La ambulancia llegó más tarde. Y cuando llega me empieza a retar. No te dije. Pero yo iba a ocurrir igual. ¿Saben? Miren, llega la ambulancia, agarran a mi hermano, se lo llevan y se va mi hermano mayor con él. Y a los otros jóvenes se los llevan en la ambulancia. Y yo estaba en el lado del choque. ¿Y saben para dónde me llevan a mí? Me llevan a la comisaría. Y yo sentía un cosquilleo aquí. Y después que, cuando íbamos al trayecto, decía, en la radio decía, William Antonio Díaz Romero, decía, un test cerrado, un choque en tal parte, está grave. Y yo dije, Señor, ahí en la patrulla yo digo, Señor, no quiero que te lo lleves. No quiero servirte con dolor. Porque de qué me sirve servirte con dolor, yo no quiero servirte con dolor, por favor, Señor, no te lo lleves. Pero después reflexioné y dije, no, Señor, perdón, disculpa.
yo sé que tú lo puedes levantar. Y si él ha bebido alcohol, porque yo no sabía si había bebido alcohol, si él ha bebido alcohol, yo sé que tú tienes el poder para limpiar el examen, porque si le hacías el examen y estaba con alcohol, la culpa era nuestra. Y la culpa había sido de los consejeros. Y llegamos, y yo al carabinero nos tomo los antecedentes y todo, y digo, mire, ¿sabe qué? Le pido un favor, me quieren llevar al hospital. Le dije, yo estuve en el lado del choque. Le dije, pero yo me siento bien, no sé nada, pero no sé si hay algo interno para que me revisen. Y ahí me llevaron a la urgencia del barro. Y allá me revisan y no tenía nada. Estuve en el lugar del choque y a mí no me pasó nada. Y ustedes me quedan aquí, sin nada. Dios es omnipotente. Aleluya. Es suficiente porque él sabía lo que iba a ocurrir. Y en la misa, antes, durante y después del tiempo. Mi hermano estaba inconsciente, le hicieron todos los exámenes. Se lo llevaron a sacar radiografía y después cuando vuelve sentado en la silla de ruedas y se pone a jugar. Después pasa un doctor y le dice, oye, pero tú no eres bien del choque. Lo empieza a mirar con los exámenes y raya todo. Y a las 2 horas ya no habían dado hora. La camioneta quedó encendida. Cuando el mecánico vio la camioneta, dijo que este choque tiene que haber sido entre 80 y 100 por hora, porque por debajo había un perro que era difícil de hablar y tenía como una burbuja de este choque por lo menos fue entre 80 y 100 kilómetros por hora. Y yo tenía que Dios tiene ese poder. Aleluya. Pero nada ocurre si no es la voluntad de Dios. Todo está dentro de la soberanía de Dios y Dios tiene ese poder. Dice su palabra, donde hay dos o tres congregados, aquí estoy yo. Y el amor que Dios ha puesto en cada uno de nuestras vidas es poder compartir el Evangelio. ¿Cierto? Porque nuevamente la mejor herencia que nosotros podemos tener y compartir es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. En este lugar, si Dios lo ha permitido, porque acuérdense que todas las cosas están ordenadas por Dios, si Dios ha permitido que esta iglesia llegue a este lugar, es por un motivo. Amén. Porque aquí hay alguien que se tiene que salvar en este lugar. Hay alguien que tiene que llegar a las plantas del Señor. Si usted predica la palabra del Señor, esta palabra es para todos, ¿cierto? Para la hermana y también para mí. Usted le puede predicar a una sola persona, no lo sabemos. Usted le puede decir Dios te ama y Dios puede hacer la obra. Pero usted puede predicarle a una persona y esa persona se puede convertir al Evangelio y esa persona predicarle a miles, a millones. Pero Dios lo usó a usted para predicarle a esa persona. Y este Evangelio no es solamente para las personas adultas, este Evangelio es para los niños, para los jóvenes, para los adultos. Cuando se dice jóvenes, también se dice señorita, y cuando se dice adulto, también es para los hombres y para las mujeres. Mire, dentro del ministerio de los hermanos gedeones, nosotros compartimos el testamento. Una de las áreas es la área de la educación. En Estados Unidos, hay un testimonio de un joven que era rockero, era bueno para el carrera y todo, pero un día tuvo la idea de ir a juntarse con los hermanos cristianos. Había unos cristianos que se juntaban dentro de la universidad a leer la palabra del Señor. Y él quiso ir. Y le dijo a los amigos, buenos para el carril y buenos para tomar, y le dijo, oye, vamos donde están los cristianos a escuchar la palabra de Dios. Y luego le dijeron, ¿estáis locos? ¿Cómo se te ocurre? Y él fue solo, pero cuando iba al trayecto justo había un hermano Gedeón en el camino y le regaló un Nuevo Testamento. Y él llegó con los jóvenes que se juntaban, y como él llevaba un Nuevo Testamento, a él le hicieron leer la palabra. Dios puso la intención en ese corazón. Y abrió el Nuevo Testamento y se puso a leer la palabra del Señor. Y en ese momento él dice que no la entendía. Imagínense, esa persona se convirtió al Señor. Alguien que compartió un Nuevo Testamento que es la palabra del Señor, como usted ahora ha recibido un regalo, la hermosa palabra del Señor. Esa persona, hay una aplicación en la Biblia que se llama Job Version, que es la Biblia para tener en el celular. Hace unos días se liberaron 1.000 millones de descargas. 1.000 millones de personas descargaron la Biblia en su celular. Y aquel que Dios usó fue ese mismo joven que quería juntarse con las personas que leían la palabra del Señor. ¿Y a usted? ¿A dónde lo puede llevar el Señor? Pero es que ¿cómo me va a usar a mí? ¿A usted lo va a usar el Señor? No penséis lo que habéis de hablar o habléis de decir.
porque el mismo Espíritu Santo os enseñará las cosas en el momento. Amén. Nuevamente, Dios conoce todas las cosas y ante Dios no hay nada oculto. No hay nada oculto. Mire, y no se avergüence. Yo le digo los testimonios recientes que nosotros hemos compartido. Como yo le decía, aquel hombre que decía, Dios me escuchó, Dios me escuchó. A la semana siguiente fuimos a otro colegio en la comuna de Mapuí. Llegamos con nuestro hermano Manuel y nuestro otro hermano que también se llama Manuel. Estaba oscurito. Como a las 7 de la mañana. Abrimos una caja con el Nuevo Testamento y vino una mamá con su niño. Y como eran los primeros, sacamos 2 testamentos y le decimos, ¿les podemos hacer un regalo? Y les regalamos los testamentos. ¿Sabe lo que dijo la mamá? Oh, dijo, justo veníamos conversando de esto. Él me estaba pidiendo si le podía comprar uno de estos. Y se rayó los dos. Y yo le decía a mi hermano, y mi hermano estaba conversando, y mi hermano se da cuenta, Dios está en este lugar. Dios es el que hace todas las cosas. Pero así también como nosotros compartimos, usted no se demoriza si le insultan o le tiran cosas. A nuestro Señor Jesucristo lo golpearon, lo humillaron, ¿cierto? Lo mataron. Estábamos en otro colegio y bonito, todo bonito. Salió hasta la directora y claro, como no podemos estar muy cerca del colegio porque sí lo establecen ahora la norma, pero se fue, salió la directora y dijo que ya estas familias cristianas y me dio sus datos para ver si podíamos hacer alguna actividad. Fueron ahí como 600, 700 alumnos. Aleluya. Y pasó un caballero en una camioneta con su hija y yo le digo, ¿te puedo dar un regalo? Y el caballero dice, yo soy el papá, yo sé lo que yo no lo gané, usted no. Dije, disculpe, usted no. Y pasa un año, pero no me di cuenta que venían en la misma camioneta. Pero pasa por el lado, ¿qué te pasa? No, estoy diciéndole que no, yo soy el papá, voy a llamar a carabinero. Llama a carabinero. Y me empieza a insultar con carabinero. Y yo le digo, yo no me he insultado, pero ellos sí, y me siguen insultando. Y decía, voy a llamar a carabinero. ¿Sabe que él se iba a bajar? Era grande, o sea, y quería bajar a pegarme. Pero yo estaba ahí. Yo tenía más temor por él que por mí. Porque dice la palabra del Señor que el Espíritu Santo de Dios acampa alrededor de los que los temen. Los guarda y los defiende. Los guarda y los defiende. Y sigue a bajar y después se cierra. Y ahí uno queda. Estaba todo bonito. Y hoy uno queda como cuando no le echó el azúcar al té, ¿sabes? Está como un poco amargo. Sí. Y ¿sabe qué? Al minuto se acerca una persona que venía de Perú y dijo, ¿sabe qué? Quiero darle las gracias porque este testamento yo lo recibí cuando niña en Perú y ahora ustedes me lo regalan acá en Chile. Y digo, y soy tan agradecida con ustedes. El anterior me quería pegar, pero ella daba las gracias. Entonces, por esas 600, supongamos, 599 estaban felices, pero por uno que se mató, yo voy a dejar la foto de 599. Si usted va a predicar, comparte la palabra del Señor, porque a un vecino no le gustó, usted va a dejar de predicar. Cuando a Pablo y Silas, que le dijeron, no prediquen, no prediquen, y los porteados predicaban igual. Los tomaron presos, ¿y qué hicieron en la cárcel? Se pusieron a cantar. ¿Y qué pasó ahí en la cárcel? Hubo un terremoto, ¿cierto? Y después el carcelero se quería matar porque pensó que todos se habían arrancado y dijeron, no, si estamos aquí. Y él le preguntó, ¿qué tengo que hacer yo para tener la salvación de usted? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Aleluya. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y dice la palabra del Señor, hasta la cuarta generación. Si me siguen a hacer este compromiso para la cuarta generación de ellos. Y Dios es el mismo Dios hoy. Sigue siendo el mismo Dios. Sigue haciendo las mismas obras. El enfermo de cáncer sana, el enfermo de sida sana. Pero hay algunos que se mueren, ¿cierto? Pero en este cuerpo. Pero serán salvos aquellos que aceptan al Señor. Así que no se miren menos.
Porque el tiempo que queda es corto, ya estamos viendo, ¿cierto? Todos los escenarios de la tierra, la guerra, y a veces puede haber una crisis mundial. Aleluya. Pero el cristiano tiene que ser firme, constante. Usted no tiene que ser como las olas del mar. Usted sabe que las olas aparecen y después desaparecen. Dice que nuestra fe no tiene que ser como las olas del mar. Y a veces hay unas olas tan grandes que son unas olas monstruosas, gruesas, que inclusive llegan a destruir barcos de acero, y rompen los barcos y los hunden. Pero después de esa ola, desaparecen. Nosotros podemos estar pasando por un proceso terrible y Dios nos libertó, Dios nos levantó. Pero después, por otra cosa, decimos que Dios no existe. No, nuestra fe tiene que ser constante. Dice que el haciendo del fruto es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. ¿A qué se refiere? Están las tinieblas en la noche, porque la noche se asemejan a las tinieblas y el día, ¿cierto?, a la bendición. Usted ve que cuando comienza a salir el sol está oscuro, pero comienza a aclarecer y llega un momento en que no hay sombra. ¿Se fijan ese detalle? Aleluya. Y no hay sombra. Eso es. La senda del justo es igual. Va en aumento hasta que el día es perfecto, hasta que somos perfectos. Aleluya. Pero seremos perfectos cuando venga nuestro Señor Jesucristo. Cuando vuelva. Acuérdense que Él está vivo, ¿no? Si usted el día de mañana le toca partir del escenario de esta tierra, la promesa de nuestro Señor Jesucristo nos dijo la vida eterna. Y este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Y Él nos guiará aún más allá de la muerte. Cuando decimos Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, ellos aquí en el escenario de la tierra partieron hace cuántos, hace muchos años, ¿no? Y se murieron. Aleluya. Pero Dios no es un Dios de muertos, Dios es un Dios de vivos. Amén. Así que esta palabra es también para que usted pueda evangelizar. Aleluya. ¿Yo soy a usted? No. Dios nos usa. Nosotros fuimos creados para ser templo de Dios. Y debemos darle el lugar que a Él le corresponde. Si usted quiere una bendición para su vida, pídele que el Señor acompañe. Y Dios lo va a guardar. ¿Sabe qué? Una vez entré a un negocio a comprar y al lado mío entró un hombre muy peligroso, con una historia muy peligrosa que es conocido por todo Chile. Y él comenzó a hablar, porque yo estaba comprando, pero él comenzó a hablar: oiga, ¿no tiene bolsas de basura? ¿No tiene bolsas de basura? ¿Saben por qué lo decía? Porque me estaba provocando a mí. Quería que yo reaccionara. Si yo reaccionaba, porque él seguramente andaba con algo ahí. Si yo reaccionaba, me iba a matar en ese momento. Me quedé callado. Salí del negocio y al cruzar, uno de sus amigos se cruzó en una bicicleta y me paró. Yo quedé así, en la bicicleta. Y yo lo que hice, en silencio, no lo podía y di la vuelta. En silencio, y entré en casa. Dice su palabra: porque ciertamente con tus ojos verás y mirarás la recompensa de los impíos, porque has puesto a figurar aquí mi esperanza en tu habitación. No te sobrará mal, mi plaga tocará a tu lado, caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra. Él quería meterme en una bolsa de basura, lo dijo él, me quería matar, porque eso fue lo que entendí yo. Pero con los años, al que mataron fue a él. Pero lo mató su propia vida, su propio pecado. Por eso dice la palabra del Señor: verá la recompensa de los impíos, porque su camino es de maldad y su camino es de muerte. Porque si hay alguien en las redes sociales que está escuchando, que la paga del pecado es la muerte. Aleluya. Es la muerte. Y la gente que no quiere y que hace y endurece su corazón y que no quiere aceptar en su corazón, lamentablemente algún día tendrá que presentarse delante del trono de Dios. Pero la paga del pecado es la muerte, y van a una eternidad segura y van al infierno, porque el infierno es real. Pero para aquellos que aceptaron al Señor en su corazón, van de bendición en bendición y de novedad de vida, día en día. Aunque los hermanos sean ancianitos, claro, este cuerpo se va envejeciendo, pero nuestro ser interior se va renovando día a día. ¿Cierto? Por lo tanto, usted no tenga lo que el hombre le puede hacer. ¿Cuántas veces a lo mejor hemos pasado por dificultades y por peligros que nosotros no hemos dado cuenta, pero Dios nos ha guardado? Porque dice que el Espíritu Santo de Dios realmente acampa alrededor de los que le tienen, los guarda y los defiende. Y Dios hará, y Dios lo hará. Pero usted no tema,
Nuevamente, lo que le puede hacer el hombre a los discípulos, los mataron. Pero y la recompensa es la corona de vida. Rey de reyes, Señor de señores. Miren el privilegio. Aleluya. Rey de reyes. Así mi Dios. Usted, Gracias, Señor. si ha aceptado al Señor, a usted se refiere esa palabra. Señor de señores. Es una gran bendición que Dios nos ha traído. Y es hermoso, ¿no? Que Dios conoce los pensamientos. Gracias, mi Dios. Conoce los pensamientos. Y Él nos sorprende. Dice su palabra: deleítate de sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Y mire, si Dios le pone el pensamiento en usted de que comparte el Evangelio, hágalo. Hágalo. No se quede usted en su condición, sea libre, porque si no después viene una angustia. ¿Por qué no compartí? ¿Cierto? Pero mire lo perfecto que es Dios. Dios igual va a tomar a una persona y va a hacer su voluntad igual. Va a hacer su voluntad igual. ¿Cierto? Pero si el Señor le dice, Señor, envíame a mí, usted dice, Señor, envíame a mí, después cuando Dios lo mande, no se queje. Porque Dios lo usa. Había un hombre que levantaba la mano y decía, Señor, envíame a donde quiera, al monte de la llanura. Cantaba en la iglesia ahí. Después contaba su testimonio. Cayó preso, porque hizo un negocio con unos amigos y parece que fue un fraude y cayó en la cárcel. Y ahí en la cárcel estaba borrado. Aquel que decía, envíame a donde quiera, estaba borrado porque estaba en la cárcel. Llegan dos presos, conversando, se quiere quitar la vida. Otro preso se quería matar, se quería quitar la vida. Oye, pero ¿qué hacemos? No sé qué hay en la Biblia. Y yo no la entiendo, yo no sé lo que dice. Y ahí él entendió, dijo, yo sé lo que dice. Y lo acompañó a esos dos presos y le predicaron a ese hombre que se quería quitar la vida. Y después salió libre, a los días salió libre, y ninguna culpa. Pero Dios le hizo pasar por ese lugar. Pero había un objetivo, ¿cierto? Gracias, Señor. Mire, Jesús. hay mucha gente que se está quitando la vida. Disculpe si me da yo no sé el día de mañana si nos vamos a volver a ver. Dios permite que sí. Si no nos vemos aquí en la tierra, nos vamos a ver en el reino de los cielos por la vida del Señor. Y nos vamos a acordar de este momento. Gracias, Señor. Hay mucha gente que se quita la vida en este mundo. Hay jóvenes que no ven esperanza. Hermosos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas de salvación. Así mi Dios. ¿Va a ser usted? ¿Usted se va a pescar en las buenas nuevas del Señor? Es un privilegio. Él nos da el calzado, nos da la vestimenta. Él nos da ese privilegio. En la Universidad de Santiago, el Señor me permitió estudiar. Yo con el primer amor comparto la palabra con todos. Resulta que tenía un compañero que era súper inteligente, súper mateo. Se sacaba buenas notas en todo, casi todos 7. Y cuando no se sacaba un 7, iba y le reclamaba al profesor y con argumento le subían la nota. Resulta que terminamos la universidad, que fueron 5 años, yo hice mi tesis, pero la tesis que él estaba haciendo era un programa que resolvía integrales, resolvía cálculos matemáticos, y era tan complejo que se demoró más de un año en hacerlo. Y él se frustró y comenzó a pensar en quitarse la vida. Resulta que yo comencé a trabajar en AFP Habitat y él, la disidencia, no son coincidencias, son disidencias, que sabemos que es Dios. Él comenzó a trabajar en el edificio al frente. Y resulta que él venía pensando, y a veces cuando salíamos a comer, yo le compartía una palabra, con la universidad también lo hacía. Pero para el 18 de septiembre su empresa hizo una fiesta en el barrio Bellavista. Fue en un edificio con casa pública, ¿cómo se llama? Son 18 pisos, pero cada uno era como un departamento, era como 2 pisos. Y lo hicieron en la azotea. Y ahí se tomó unos tragos, se malentonó y dijo ahora, y se tiró del edificio. Él tenía que haber caído en la mitad de la calle, pero dio una vuelta y cayó sobre un techo. Ese techo tenía ligas, pero él cayó en la mitad y rebotó. ¿Coincidencia? Otra coincidencia, había una camioneta mal estacionada y cayó justo sobre la camioneta. La camioneta quedó destrozada. Y otra coincidencia, justo iba pasando una ambulancia y se lo llevó a urgencia. Al día siguiente, otro compañero me dice, oye, Héctor se tiró. Yo pensé que se había tirado del edificio ahí mismo. No, ayer. ¿Está muerto? No, está grave en el hospital. Yo dije, Señor, ten misericordia de él. Como a las 2 semanas salió caminando del hospital. Le extirparon un vaso y tenía un tejido que fue lo único que le quedó. Y yo lo fui a visitar y le decía, Señor, dame gracias para poder conversar con él. Y
Lo invité a la iglesia donde yo me estaba congregando y él seguía con su carga, con su tristeza, hasta que leyó el Salmo 51. Para que usted lo lea, Salmo 51, el Salmo del pecador. Y comenzó a caminar, y resulta que él quiso estudiar un doctorado. Y en este doctorado, Dios le permitió hacer un doctorado en la Universidad de Chile, gratis. Y le sobraba, le daban beca y le sobraba plata. ¿Sabe que él tuvo que ir a Jerusalén? Porque como es un doctorado tienes que hacer publicaciones. Fue a Jerusalén. Y él llevaba su trabajo en el computador. Y resulta que estaba pronto a presentar y estas modelos que hay de repente en los seminarios le puso un vaso de agua y se dio vuelta el vaso de agua en el computador y el computador se apagó. Lo secaban y no prendía. Imagínense, no tenía respaldo en ningún otro lugar más que en el computador. Y lo secaba y no prendía. ¿Sabe lo que hizo? Cerró el computador, puso las manos y oró. Oró, levantó el computador y le prendió. Hizo la presentación. Aquel que se quiso mirar la vida, aquel que estaba triste, angustiado, después daba testimonio de este Dios grande y poderoso. Aleluya. Amén. Dios es el Dios de lo imposible. Y Dios le ha traído este mensaje para usted, guárdalo en tesoro. Y pídale, Señor, ayúdame a caminar. Ayúdame a ser como tú, ayúdame a oír como tú, a pensar como tú, a ver como tú, Aleluya. y a amar como tú. Y pídale al Señor que Él traiga a su hogar, a su casa de oración, porque podemos ver paredes, a lo mejor es una sede, pero la iglesia del Señor se traiga. Amén, sí, Señor. Tráenos a tus caminos. Y ayúdanos, Señor, a poder caminar contigo y a ser fieles hasta que nos dé la gana. Que el Señor te bendiga, para el Señor la honra y la gloria de David para siempre. Oremos al Señor por su parte. Amén. Bendito Dios y Padre Celestial. Gracias, Jesús. Te damos gracias, Señor, por tu amor, porque tú nos has escogido, porque tú nos das esta bendición de ser llamados hijos de Dios, Padre Celestial, los cuales no son engendrados de carne y de sangre, sino de tu voluntad, Padre Celestial. Permite que esta palabra haga vida en cada uno de nuestros corazones, en cada una de nuestras mentes, Señor. Guárdanos, cuídanos, líbranos del hombre malo, de la mujer mala, Señor. Permítenos caminar en este mundo y ser luz, para que te vean a ti y no a nosotros, Señor. Cuando nos toque predicar y compartir tu palabra, Señor, pon tu gracia en nuestros labios, Señor, para llegar con la palabra necesaria a esos corazones tristes, a esos corazones angustiados, a esos corazones que no tienen esperanza, Padre Celestial, para que esta palabra haga vida, como fue, Padre Celestial, en el inicio contigo, por intermedio de nuestro Señor Jesucristo, también por sus discípulos, y el día de hoy siga siendo igual por intermedio de mis hermanos, Padre Celestial, de este lugar. Padre Celestial, bendice y atesora y sigue estas palabras en nuestros corazones. Te damos gracias por todo, Señor, y te lo pedimos por misericordia, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Damos la gloria para nuestros pueblos. Gloria a Dios. Gloria a Dios.